¿Sabías que Argentina llegó a ser uno de los países más ricos y prósperos de todo el mundo? Sí, tal cual como lo acabas de oír. Argentina, que ahora está en una profunda crisis económica que presenta una elevada tasa de inflación, ¿en serio llegó a ser uno de los países más ricos? Pues la verdad que sí, pero su prosperidad fue mucho atrás, mucho tiempo atrás. A principios del siglo XX, Argentina se encontraba dentro de las 10 potencias económicas. Era un país cuya economía se basaba en la exportación de productos agroindustriales y ganaderos. En esa época, Argentina exportaba maíz, trigo, otros productos agrícolas, carne, a países como Europa y Estados Unidos. De ahí que la economía argentina empezó con un boom y un gran auge económico. Durante la década de 1920, Argentina experimentó un auge económico sin precedentes, lo que la convirtió en uno de los países más ricos del mundo. Uno de los factores clave en el auge económico de Argentina fue la explotación de recursos naturales, especialmente la agricultura y la ganadería. Durante ese periodo, Argentina se convirtió en uno de los principales exportadores de alimentos del mundo y su producción de carne y granos creció exponencialmente. Argentina es esa tierra prometida, donde muchos inmigrantes españoles, italianos, alemanes, entre otros, migraron a Buenos Aires en busca de una prosperidad. ¿Se acuerdan ustedes de este dibujo que se llama Marco? Marco, un chico genovés que viaja desde Italia a Buenos Aires en busca de su madre. ¿Qué hacía su madre en Argentina? Pues lo que hacía la mayoría de los inmigrantes, viajar a esa tierra prometida para generar mayores ingresos y prosperidad para su familia. Sí, Argentina estaba en un boom económico. La inversión en tecnología y la mejora de las técnicas agrícolas permitieron un aumento en la productividad y la introducción de nuevas variedades de cultivos como la soya, que contribuyó a la diversificación de la producción. La economía argentina dependía en gran medida de las exportaciones, y el país así se convirtió en uno de los principales proveedores de alimentos y materias primas del mundo. Los principales destinos de las exportaciones eran Europa y Estados Unidos. Y aquí un punto importante. La economía argentina dependía de las exportaciones, lo cual implicaba que dependía de la demanda extranjera, de la demanda externa. Si estos países como Europa, Estados Unidos, sufren una pequeña y leve tos, Argentina sufre una pulmonía. Europa sufrió la Primera y la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos sufrió la crisis de los años 29. Y bajo esa situación, la economía argentina empezó a caer. En la década de 1930, el país experimentó una serie de crisis políticas y económicas que afectaron su desarrollo. Una de estas principales causas fue la Gran Depresión, la caída de los precios de los productos primarios y la reducción del comercio internacional afectaron significativamente a la economía argentina, que dependía en gran medida de las exportaciones. Durante la década de 1930, el país experimentó una serie de conflictos políticos y sociales, incluyendo una serie de golpes de Estado y un clima de inestabilidad política. Esto afectó negativamente a la inversión extranjera y la confianza de los inversores en la economía argentina. Sin embargo, durante todo este periodo llegó una figura clave en todo el desarrollo económico argentino a futuro. Juan Domingo Perón se hizo de la presidencia en 1946 y generó un quiebre en la situación económica del país. La década de 1950 fue testigo del ascenso del peronismo en Argentina, un movimiento político y social que surgió bajo el liderazgo de Juan Domingo Perón. El peronismo se caracterizó por su ideología nacionalista y populista,
que defendía la soberanía económica y política del país, y promovía la justicia social y el bienestar de la población. En términos económicos, el peronismo adoptó políticas que favorecían a los trabajadores y a las clases populares, como la creación de un sistema de seguridad social, la regulación de los salarios y la protección de los derechos laborales. Estas políticas mejoraron las condiciones de vida de la población y contribuyeron a reducir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, el peronismo también adoptó políticas económicas nacionalistas y proteccionistas, aquellas que limitaron el comercio internacional y restringieron la inversión extranjera. Estas políticas generaron una economía autárquica y cerrada que dependía en gran medida de la producción interna y de los recursos naturales del país. Para entender las medidas económicas del peronismo tenemos que analizar cuál fue el pensamiento económico en aquella época. En aquella época existía la cooperación económica para América Latina. Dentro de sus principios se encontraba la famosa ICI, industrialización por sustitución de importaciones. La idea básica es la siguiente: yo exporto mis materias primas a otros países y luego importo productos manufacturados con esas materias primas que he exportado. Bajo el modelo de la ICI, el país debe de crear aquellos productos que importa. En el corto plazo, estas políticas dieron lugar a un fuerte crecimiento económico y una mayor industrialización del país, ya que el gobierno invirtió en la creación de infraestructura y en la promoción de la industria nacional. Sin embargo, en el largo plazo, estas políticas tuvieron efectos negativos en la economía argentina, ya que limitaron la competencia y la innovación y generaron una dependencia excesiva del mercado interno. Además, el peronismo generó un aumento en el gasto público y la deuda externa, lo que llevó a una crisis fiscal y financiera en la década de 1950. La inflación y el déficit fiscal se convirtieron en problemas recurrentes en la economía argentina y se agravaron en las décadas de 1970, cuando el gobierno de Isabel Perón adoptó políticas económicas aún más intervencionistas y populistas. El segundo eje de las políticas peronistas fue el fuerte incremento del gasto público. Había subsidios por todo lado. Programas asistencialistas, programas sociales, subsidios a desempleos. Generaba un gran déficit fiscal. La economía argentina empezaba a endeudarse, lo cual llevó a una de las decisiones económicas más peores que puede existir. Decidieron imprimir dinero. Pues sí, o sea, ¿qué es lo que falta en la economía argentina? Dinero. ¿Cómo lo solucionamos? Imprimiendo dinero. Es por eso que generó una gran hiperinflación en su economía, llegando a superar el 5000% a fines de 1989. La inflación ha sido un problema recurrente en la economía argentina durante décadas. Desde 1970 hasta la actualidad, Argentina ha experimentado altas tasas de inflación, lo que ha generado desequilibrios macroeconómicos, aumentos en los precios, disminución del poder adquisitivo y de la debilidad en la moneda local. El gobierno argentino de entonces intentó controlar la inflación mediante el control de precios y la reducción del déficit fiscal. Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes para contener la espiral inflacionaria. En 1991, el gobierno de Carlos Menem implementó el régimen de convertibilidad que fijó la paridad entre el peso argentino y el dólar. Esto logró estabilizar la economía durante un tiempo. La inflación se mantuvo controlada, ya que la paridad fija entre el peso y el dólar limitaba la capacidad del Banco Central para emitir moneda. Sin embargo, este régimen también generó distorsiones económicas y aumentó la vulnerabilidad de la economía argentina frente a crisis externas. En 1990, el presidente Carlos Menem tuvo una idea para parar esta espiral inflacionaria en Argentina. Hacer una paridad entre el peso argentino y el dólar. De tal manera que un peso argentino sea equivalente a un dólar. Para que esta política económica de Menem tenga éxito,
Argentina debía de acumular gran cantidad de reservas de dólares. ¿Y de dónde las encontró? Pues de dos medios. Primero, solicitando préstamos nuevamente, y otro a través de las privatizaciones de las empresas públicas. Estas medidas de política permitieron parar la hiperinflación y generar un aire de estabilidad económica. Aumentaron la confianza internacional de los inversionistas sobre el país de Argentina. Y nuevamente, Argentina podría llegar a ser lo que antes fue una de las potencias económicas. Sin embargo, Argentina se convertía muy dependiente de la economía estadounidense. Aquellos eventos o shock que afectaban al dólar afectaban también a la economía argentina. ¿Qué crisis económica ocurrió en el año 2000? Pues sí, la crisis de las .com, lo que afectó a la economía argentina. En la década del 2010, la inflación en Argentina se mantuvo elevada, con tasas anuales entre el 20 y el 50%. El gobierno de Cristina Kirchner implementó un estricto control de cambios para limitar la salida de dólares y proteger las reservas internacionales del país, lo que a su vez generó distorsiones en el mercado y aumentó la inflación. Desde el 2018, Argentina ha estado negociando con el Fondo Monetario para renegociar su deuda externa y obtener financiamiento. Sin embargo, en los últimos años, la inflación en Argentina se ha mantenido alta, con una tasa anual del 36% en el año 2020. Sumado a esto, la pandemia del COVID-19 y la recesión económica han generado presiones inflacionarias adicionales, debido a la disminución de la oferta y el aumento de los costos. Si podría resumir cuál fue el origen por el cual la economía argentina está en crisis, lo resumiría en estos 4 puntos. Primero, un tema de inestabilidad política en Argentina, lo cual genera que las inversiones extranjeras se ahuyenten y no decidan invertir. Segundo, un gran problema con la deuda externa. Argentina es uno de los países con mayor deuda externa del mundo y gran parte de sus beneficios e ingresos se va al pago de los intereses. Tercero, un gran problema con la hiperinflación. Argentina no deja de imprimir dinero. Es como un pequeño vicio insertado en todas las políticas económicas. Y finalmente, detallaría algunos problemas institucionales. Las instituciones en Argentina son muy débiles y muchas de ellas dependen de factores políticos. Espero de gran corazón que a partir de aquí unos 5 años la economía argentina se mejore y mejoren sus políticas económicas y hayan cambios estructurales muy fuertes. Nos vemos entonces con más videos y más análisis económicos de diferentes países. Cuídense y nos vemos.